Entonces vamos a continuar con el estudio del primer libro de Samuel y hoy corresponde al capítulo 19. Entonces vayan por favor en sus Biblias, capítulo 19, primer libro de Samuel. Hoy es 14 de mayo del 2023 y hemos dado por título a esta enseñanza de esta tarde: Dios protege a los suyos. Capítulo 19. Como creyentes tenemos una fuente inagotable de confianza en el Señor. Quienes acabamos con esa fuente somos nosotros, no Él. En 1 Samuel 19 vamos a ver a David enfrentar peligros y amenazas, pero también vamos a ver la providencia de Dios protegiendo a David. Así que hoy hablaremos de cómo el Señor protege a los suyos. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Para un hombre común hubiera sido ahí el término de lo que hubiera sido su proyecto de vida. A pesar de ser acusado injustamente y encarcelado, Dios estaba con él. Y vamos a ver esta tarde qué tan importante es cuando alguien se describe, cuando estás hablando de alguien señalando que es un hombre, es una mujer, que Dios está con él. Dios estaba protegiendo a José y pudo trascender en el puesto donde lo pusieron, de beneficio no solamente para ese país en el que él estaba, que no era el suyo, sino la trascendencia para su familia, para su nación. La protección divina permitió que José cumpliera su propósito, al igual con David en 1 Samuel 19 que vamos a ver hoy. Esta historia nos recuerda que Dios está con nosotros, incluso, y desde aquí empieza la enseñanza ya, en medio de todas las circunstancias más difíciles que podamos estar enfrentando. Siempre Él puede protegernos y guiarnos hacia su voluntad. Hay que hacer un contexto del capítulo 19 para que podamos tener presente entonces a qué nos estamos refiriendo. En el capítulo 16 de este primer libro de Samuel, ya habíamos visto que David fue ungido por Samuel para ser rey con la aprobación de Dios. La nación hizo a un lado a Dios y le pidió a Samuel: queremos rey como todas las demás naciones. Samuel, enojado, tuvo que hablarle el Señor para decirle: no te enojes, no te están desechando a ti, es a mí al que están desechando. Y hubo entonces, le dijo: vamos a ponerles un rey de carne y explícales qué va a hacer ese rey. Y empezamos a ver todo lo que implica la presencia del hombre cuando tiene autoridad. Saúl, por desobediencia, hemos estudiado en los capítulos anteriores, fue desechado por Dios como rey. El Espíritu de Dios se apartó el Señor de Saúl. Entonces, vimos cómo David es ungido, continuando todavía como rey Saúl. Y aquí vienen las acciones que vamos a estar estudiando de lo que Saúl, rebelde a la voluntad de Dios, llevó a cabo. En el capítulo 17 vimos cómo el Señor le concede a David una gran victoria al enfrentar al gigante Goliat, con la cual libró al pueblo israelita de los filisteos. Lo trascendente de esta victoria no es presentar que venció a un gigante, sino de quién fue la victoria. Fue de Dios. A partir del capítulo 18 vimos ya a David huyendo. Nos lo presentó la semana pasada nuestro hermano Antonio, ¿sí? Huyendo con la necesidad de esconderse, ya que Saúl era un rey y aún así lo identifica públicamente como enemigo. Es como si ahora en la modernidad publicara en esos periódicos a 8 columnas: enemigo de Israel, David. Vimos cómo van creciendo los esfuerzos de Saúl para eliminar a David. Saúl al principio, en este contexto que estamos presentando muy rápidamente, se nos dijo
en el 16:21, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y lo hizo su paje de armas. O sea, aquí nos está presentando que Saúl, rey, amó mucho a David, ¿verdad? Y vamos a ver todo lo contrario de lo que implicaba ese amor. Luego Saúl, el mismo Saúl, llega a temer a David, ¿sí? En el 18:12 se nos dijo, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Vemos a quién le tiene el temor, ¿sí? Y así es que inicia el accionar de Saúl para darle muerte a David. Como toda acción de maldad, esta inicia en un pensamiento, ¿sí? Un pensamiento asesino por parte de Saúl. De ahí pasó ya a actos de homicidio, buscando acabar con alguien que vamos a revisar nosotros. No había nada que imputarle por delito de infidelidad, de algo que hubiera sido en contra de la nación, en contra del mismo Saúl, ¿sí? El 18:11 nos dice, en cuanto a esos vicios, ese actuar oculto de Saúl, arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Aquí no es la habilidad del hombre evadiendo, ya es el actuar de la providencia que el día de hoy vamos a estar viendo aquí, ¿sí? De ahí pasa a un plan que ya fue público el actuar de Saúl, ¿sí? En el 18:22 se nos dice, involucra a sirvientes y a su propia hija que también fracasan, y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren. Bien, sé pues yerno del rey. Ese rey tenía planes, ¿sí? Le pone, y vamos a ver, sí, una condición para poderse casar con la segunda hija, porque la primera no se la dio en su momento con Mical, y lo condiciona a que le trajera 100 prepucios de los, ¿cómo se llama?, filisteos, pensando que David iba a quedar en manos de estos en un momento dado, ¿sí? Y en este capítulo 19 del primer libro de Samuel es donde ya hay órdenes claras, ya no hay nada oculto, ya no le preocupa a Saúl que identifiquen lo que quiere hacer con David, ¿sí? Matar a David. Enfrenta a David lo que es la fuerza destructora de la envidia, ¿sí? Ante esa fuerza destructora de envidia, de celos, hay una fuerza mayor, la fuerza protectora de Dios sobre David. La envidia de Saúl surge del contexto de las bendiciones que David recibe. Dicen los versículos de capítulos anteriores que David tenía un gran éxito, una gran aceptación por todo el pueblo. Luego entonces tenemos esos grandes contrastes entre las bendiciones que David recibe y las actitudes envidiosas y llenas de coraje de parte de Saúl. Y enseñanza nos va a dejar lo que vamos a estar revisando esta tarde, porque cómo nos tenemos que estar revisando nosotros, ¿eh? Dice la parte final del capítulo 18 que se nos presentó la semana pasada, estamos en el contexto del 19. La parte final del capítulo 18 es impactante en cuanto a esta situación de una total caída espiritual de Saúl. ¿Y por qué caída espiritual? El Espíritu del Señor se había apartado de él. Dice este versículo 18, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. ¿Qué nos dice este final del capítulo 18? Que de ahí en adelante Saúl se dedicó a vivir para matar a David. Saúl persiste en su pecado, que es degenerativo, va de mal en peor. Si persistes en el pecado, este va a aumentar, ¿sí? Ante este contexto, el capítulo 19 del primer libro de Samuel se mueve en la providencia del Señor para proteger a un David que huye de Saúl, que vive para matarlo. Manténlo esto presente en lo que vas a estar escuchando. Lo vamos a revisar el capítulo 19 en 3 apartados. El primero corresponde a Jonatán, hijo de Saúl, heredero del trono,
en los versículos del 1 al 7. El segundo apartado, vamos a ver a la hija de Saúl, la princesa Mical, ¿sí? Hija de Saúl, del rey en un momento dado, y esto es del 11 al 17, ¿sí? El plan de Saúl para matar a David lo ve como lazo a través de la hija. Una hija que dice la palabra que amó a David, ¿sí? Y el tercer apartado lo vamos a revisar en lo que es el accionar del Espíritu Santo, que hace profetizar a los soldados de Saúl y al mismo Saúl, impidiendo con ello, habiendo mandado Saúl directamente a sus soldados, yendo él a buscarlo, la providencia, el cuidado de Dios, impide que se le haga daño a David. Vamos a orar para que esta enseñanza quede en nuestros corazones. Padre, te damos gracias, Señor, de nueva cuenta, porque se trata de ti, Señor. Agradecidos estamos porque podemos crecer, ser limpiados a través de tu palabra. Señor, yo te pido que esta tarde pongas y abras el corazón de cada uno de los aquí presentes, de mis hermanos, de los congregantes, Señor. Y en el caso mío, Señor, que pongas tu palabra a través de tu Espíritu, para que todos vayamos a ser impactados por lo que siempre tu palabra hace. Un impacto que implique, Señor, el verdaderamente examinar cuál es la relación que tenemos para contigo. Gracias, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, si van, por favor, a su palabra, capítulo 19, los primeros 7 versículos, vamos a leer. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos, para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David, diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto, cuídate hasta la mañana, y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que hay. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida y en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David, y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Entonces, este primer apartado nos dice que Saúl directamente ya habla a su hijo y a sus sirvientes, dando una instrucción de muerte. Sus órdenes las da ejerciendo toda la autoridad que puede tener. Por un lado, como rey, y por otro, en cuanto a Jonatán, como rey y como padre. No hay una justificación para esa orden, ¿sí?, de ejecutar a David. Menos aún hay traiciones, infidelidades, ambición de que David quisiera ser rey, de quitar al rey actual. No, simplemente Saúl declara enemigo público a David, dejando por un lado todo lo que David había hecho. Ustedes lo escucharon en estos versículos. En primer término, lo que David hizo fue para la nación al vencer a ese paladín que tenía asolado a la nación, al rey mismo. En el 17:11 se nos dijo: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Un solo hombre tenía toda una nación. Por otro lado, estaba el servicio al mismo rey, que ya había sido advertido por Samuel. En el contexto lo dijimos y lo hemos visto en los capítulos que hemos revisado, ¿sí? Saúl había sido desechado, ¿sí? ¿Por qué? Porque él mismo dejó a un lado la palabra de Dios.
Dios lo había desechado y le había dicho que no sería más rey. Y Samuel le comunicó que el reino de Israel le había sido rasgado y que ya Dios mismo le había entregado ese reino a un prójimo mejor que él. Saúl ya tenía presente todo esto, ¿sí? Habiéndose apartado el espíritu de Dios de Saúl, le atormenta entonces un espíritu malo. ¿Pero de quién viene este espíritu malo? Jehová mismo le manda ese espíritu, ¿sí? Y es ahí donde entra el servicio que David le prestaba, ¿sí? David sabía tocar el arpa y mediante tocar este instrumento, la música que generaba aliviaba a Saúl y el espíritu malo se iba, ¿sí? Y esto era de gran ayuda para Saúl. El punto principal, cuando le presentan a Saúl a David, dice, ¿quién es? ¿Sí? Pues es un hombre que sabe tocar el arpa, que es valiente, que es vigoroso, que es un hombre de guerra, prudente para hablar, además hermoso. Pero viene una característica que le dan de él que Saúl dejó de tomar en cuenta. Pero principalmente Jehová está con él. En el capítulo 16, así se dijo. Saúl lo recibe y llegó a amar mucho a David. Lo hace su paje de armas. El servicio que le proporcionaba a Saúl era un servicio que grandemente era apreciado por el rey, ¿sí? Este servicio da evidencia plena de que no hay delito alguno que imputar a David, ni en lo personal, ni en cuanto a la nación, porque no había hecho nada en contra de la nación. Al contrario, quitó de en medio a quien tenía aterrorizada a esa nación, a todo el ejército. La fuente de odio de Saúl hacia David viene de la envidia. Esto nos debe de preocupar y lo debemos de subrayar, ¿sí? Y esta envidia brota de su enojo. Enojo que vimos evidenciado en un cántico en los capítulos anteriores, donde cuando recibían a Saúl que venía de la guerra con éxito que habían tenido, ¿qué cantaban esas mujeres? A Saúl sus 1000 y a David sus 10,000. ¿Y Saúl qué dijo? 1000 para mí, 10,000 para él. Pues ya nada más le falta el reino, ya lo tenía. Dios lo había desechado, el Espíritu de Dios se había ido y habían ungido ya a David, ¿sí? Ante esto Saúl determina y registra un enojo que es un punto de partida para todo el recorrer de su pecado. Nunca más lo pudo ver con bien. Los celos lo embargaron. Tengamos cuidado de que nuestro actuar no camine en ese sentido, que lo veamos así en cuanto a alguna persona que pensemos que nos ha hecho nada y no nos ha hecho nada. Somos nosotros en nuestro pecado los que estamos caminando mal. Así pues, la orden de matar a David está arropada ¿de qué? Alguien que ya no camina con el Espíritu del Señor es soberbio, es envidioso, está lleno de celos. En esa orden usa todo el poder humano, ¿sí?, que se concentra en un rey. Nosotros lo podemos ver actualmente, ¿sí?, en los gobiernos de los hombres, cuando usan todo ese poder, la concentración, y muchos les llaman dictadores. Lo que debería ser usado para bien, es decir, las bendiciones recibidas por Saúl de parte de Dios, Saúl las usa para maldición y su pecado se vuelve filo de espada para dañar. Y es aquí en los versículos iniciales de este capítulo donde vemos lo que lo que ya Saúl ordenó a su hijo y a sus siervos: matar ¿a quién? A David. La providencia de Dios en la respuesta de Jonatán, el hijo del rey, está presente entonces. Determina un accionar que va a ser una pauta también para nosotros como enseñanza. Dios mismo guía a Jonatán, hijo del rey, a proteger a David. ¿Qué dice el versículo 2? El versículo 1:
David, Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David. ¿Qué es ese amar? Ese amar, ¿cómo lo debemos de tener? Ya nos lo dieron la semana pasada, lo estuvimos escuchando. En la Nueva Versión Internacional nos dice, Jonatán le tenía tanto afecto a David. La Biblia de las Américas nos dice, Jonatán, hijo de Saúl, apreciaba grandemente a David. Y lo comentamos la semana pasada, nuestro hermano Antonio nos dijo que el amor a David fue un amor como si se amara a sí mismo, un amor santo con la provisión de Dios. Es un actuar ya el de Jonatán, protegiendo a David de un creyente verdadero. Esa lealtad de David, de proteger a David, resalta aquí porque de quien él había recibido la instrucción para matar era el rey mismo. Y la lealtad se muestra por encima de la autoridad de Saúl como rey y como padre. En cuanto a él y los siervos en un momento dado recibieron la orden del rey. Saúl pensó que al dar las órdenes a Jonatán de matar a David, iba a tener un aliado. ¿Por qué? Porque ¿qué era Jonatán? El heredero natural para el reino. Entonces dijo, él debe ser uno de los más interesados también de que muera David. Y pensaba que podía contar con él. ¿Cuál es la respuesta entonces de Jonatán? Jonatán actúa para salvar la vida de David. Y nos dice el versículo 2, ¿cuál fue el paso que dio guiado por el Espíritu? Y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Avisa a David todo lo que su padre quería hacer contra él. El plan divino está por encima del plan que pudiera tener un hombre que ya había sido abandonado del Espíritu de Dios. Lo que Dios determina que deberá acontecer, ¿qué pasa? Acontece. Dios protege a los suyos y es la historia que vemos y encontramos en todos los capítulos de la Biblia. Así entonces, la providencia divina cubre y protege a David. Por un lado, Dios reemplaza a Saúl, ¿sí?, por la desobediencia misma de Saúl. Dios desplazó a David, Dios reemplazó por David a Saúl. En cuanto a Jonatán, lo reemplaza con su calidad de heredero como hijo del príncipe, como hijo del rey, príncipe de esa nación. Ahora bien, las respuestas son distintas que tenemos aquí en estos dos personajes. Quien da la instrucción de muerte y quien recibe esa instrucción. Jonatán protege, ¿por qué? Porque es usado por la providencia de Dios, ¿sí? Aquí vemos la relación con Dios de Saúl y de Jonatán. Saúl se rebela contra Dios, por eso ordena que maten a David. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? No aceptó el ser desechado, no estuvo de acuerdo con lo que Dios había determinado por su rebeldía, por su pecado. Por ello es que no se somete a la decisión de Dios y trata de cambiar esa decisión con acciones que son pecaminosas, y por ello entonces Jonatán concibe que el actuar de su padre es pecaminoso, lo que hace que se incline por David y formula un plan. Y aquí analicen bien el plan, porque podemos ver qué fue lo que determinó Jonatán. Pero fue un plan donde David fue pasivo. Jonatán lo hizo y lo vamos también a ver con su hermana en el siguiente apartado. Mical hizo el plan para proteger a David, ¿sí? Él es fiel a la decisión de Dios. Esa fue la actitud del corazón de Jonatán. Se goza en servir a Dios. Y de ahí su desobediencia a quien era su autoridad como rey y como padre. Y aquí nos debemos detener entonces, porque esto nos deja una enseñanza para nosotros. Podemos estar recibiendo mandatos para nuestro hacer por distintas autoridades a las que estuviéramos sujetos. La autoridad del Estado, la autoridad
en la escuela, la autoridad, ¿cómo se llama? En el contexto familiar también. Y si se nos pide que actuemos en contra de lo que Dios nos está determinando, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Antes bien, obedecer a Dios. Yo les leo Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ya regresando a nuestro capítulo, en el versículo 3, vemos cómo era parte del plan y la estrategia de Jonatán el buscar tener más información. Mi padre te quiere matar, pero déjame ir con él, le voy a hablar bien de ti, pero para averiguar qué más hay. Tú espérate, pero por lo pronto escóndete, ¿sí? Jonatán protege a David y presenta una triple argumentación. Tienen que revisar ese versículo sencillo, pero hay una triple argumentación de defensa en cuanto a David. Dice el versículo 4: Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Entonces, ¿qué hizo Jonatán? Le habló bien de David a Saúl su padre, tratando de generarle un entendimiento para que no continuara con su plan. No solamente era hablarle bonito, no, era para detenerlo en el plan. Su argumento: rescata la inocencia de David, ¿sí? Ya que no había cometido ningún delito, no había nada que imputarle, no había pecado, no había hecho nada en lo personal contra el rey. Y resalta las obras que había hecho en beneficio de la misma nación y del mismo Saúl cuando alejaba ese espíritu malo que venía de parte de Jehová. Entonces el versículo 5 nos dice: pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. ¿Qué importancia en el argumento que está presentando Jonatán a su padre, no hablando nada más del hombre? Ya se lo habían presentado a Saúl y no lo había tomado en cuenta en cuanto a quién era este hombre. Y Saúl le dice: Dios está con él, ¿sí? Él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. La victoria no fue de David. La victoria no es resaltar con una piedra, matar a un gigante, no. Lo que Dios hace, ¿sí?, cuando Él determina proteger a los suyos. El segundo argumento de David: fue David de gran ayuda para el rey cuando enfrentó a Goliat, ¿sí? Aquí usa David, ¿sí?, usa Jonatán una victoria que, incluso relacionada con todas las demás acciones de guerra que David tenía, generó lo que habíamos marcado, la pauta para los celos, para el coraje, para la envidia de Saúl. Y en la parte final dice: tú lo viste, o sea, no solamente yo te lo estoy diciendo, tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues? Y aquí viene la confrontación. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? No solamente habló, destacó quién estaba con él y le dice: tú mismo lo viste, tú te beneficiaste con ello. Y aquí entra su tercer argumento de Jonatán en lo que hace al estarle hablando al rey. Saúl debía perdonar la vida de David para evitar cometer un grande pecado. ¿Qué está haciendo con esto? No solamente evitar que se derrame sangre inocente de David, sino está cuidando al mismo padre, al mismo rey, de que sea un asesino por matar a alguien que no tiene ni siquiera un proceso legal para poder determinar que es un acusado y que merece la muerte. No debemos dejar de considerar que con esto, con esta confrontación, Jonatán se estaba jugando la vida. Porque ¿con quién estaba hablando? Estaba hablando con un rey que estaba usando todo el poder que le corresponde a un rey. Estaba hablando con su padre también, pero desbordado en el entendimiento de lo que implica la presencia y lo que un padre debe hacer en cuanto al actuar de los hijos. En el capítulo 20 vamos a ver cómo el mismo rey David, Saúl, intenta herir a su hijo aventándole en su momento la lanza que tenía.
Por eso entonces lo que Jonatán hizo no fue fácil. Se estaba jugando la vida, ¿sí? Cuando el mismo Samuel le manda a Dios ungir a David, le dice Samuel a Dios, y si se entera Saúl me va a matar. Estás hablando de lo que habla la autoridad por eso cuando pusieron ese rey ahí en Israel, les dijo, y dime lo que un hombre va a hacer, un rey no designado por Dios. Ante esta condición de pecado de Saúl, dominado por su rebeldía para con Dios, es entonces que nos queda a nosotros un aprendizaje. Evitar que caigamos en acciones de maldad que puedan terminar en tragedias, que inician ¿dónde? En nuestro pensamiento. ¿Cómo inició el pensamiento de Saúl para matar a David? Aquí. Y se fue generando y vino entonces ese actuar de ese espíritu que venía de parte de Jehová, que ya le había retirado el suyo porque lo había preparado. Y vamos a ver cuando estemos hablando en la parte que implica profetizar. El Espíritu de Dios nos dijo la palabra, vino a Saúl. Y lo explicó muy bien nuestro pastor, que ello no implicaba que Saúl hubiera quedado regenerado. En lo que hace a lo que se nos presenta en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios se daba para ejercer ciertas acciones. En cuanto a Saúl, se le estaba preparando como rey y él desechó todo por su pecado. Dejó a un lado la palabra de Dios. Debemos nosotros entonces en nuestro actuar hacer prevalecer el amor y buscar las buenas obras. Vayan a Santiago 5, por favor. Santiago 5, versículos 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre ustedes se extravía de la verdad, y otro le hace volver, sepan que él, el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Vemos entonces a Jonatán protegiendo al padre y al rey. Lo insta a que no peque contra un David inocente. Y el versículo 6 nos dice la respuesta ante esa argumentación de Jonatán. ¿Cuál fue la respuesta de Saúl? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, vive Jehová que no morirá. ¿Qué idea nos puede quedar con este juramento? Que entonces ya Saúl había determinado, si públicamente lo había visto como enemigo, que él perdonaba a David y que no iba a hacer nunca más, porque estaba diciendo que en el nombre de Dios iba a buscar matarlo. Tremendo, ¿no? Lo que ya hemos visto en los capítulos que siguen, cuando estamos leyendo todo un libro, que así debemos de hacer para poder entender cada capítulo cuando ya lo estamos estudiando, ver todo el contexto del libro. En este apartado se puede generar entonces ese malentendido de que Saúl definitivamente había hecho un juramento que iba a cumplir con él. Y vamos a ver en los capítulos siguientes que ese juramento fue falso. Y en esta misma parte de este capítulo 19. Esto nos previene para que identifiquemos que hay quienes se profesan cristianos, y esto viene para enseñanza a nosotros, con apariencia de piedad, predicando incluso la palabra, y lo vamos a referir al último de los versículos de este capítulo, mas son hipócritas como Saúl, que siguen siendo esclavos de sus pecados. Debemos examinarnos a nosotros mismos de no ser un Saúl. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de la palabra, ¿sí? Podemos estar reflejando el no conocer a Dios, el no tener comunión con Él. ¿Por qué? Porque nuestros actos así lo están reflejando. No se trata de religiosidad, se trata que verdaderamente nuestro actuar sea un testimonio vivo de lo que implica el accionar de la palabra de Dios en un hombre. Vayan a Mateo 23, por favor.
Mateo 23, versículos 27 y 28. Evangelio de Mateo 23, 27 y 28. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, son como sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y de todo tipo de inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos al pueblo, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Es tremendo esto. Nos debe de hacer reflexionar, ¿sí? En Timoteo 3:5 yo se los leo: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y nos dice la palabra: quédate lejos de ellos. Entonces, en la parte final de este primer apartado relativo a cómo Dios protege a David a través de Jonatán, el versículo 7 nos dice: y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, todo lo que había argumentado, todo lo que el padre había determinado, el juramento que había hecho. ¿Y qué dice? Y trajo Jonatán a David, a Saúl, y estuvo delante de él como antes. ¿Cómo era ese antes? Prestándole el servicio, ¿sí? Que el mismo rey lo había puesto al frente como hombre de armas en un momento dado, ¿sí? Entonces, esto implica que el Señor protegió a David por medio de Jonatán, que dejando a un lado la autoridad máxima que él tenía en un doble sentido en cuanto a él, se inclinó sirviendo al Señor para generar esa protección hacia David. En este primer apartado, el versículo 8 nos lleva, lean su versículo 8 del capítulo 19. Nos dice: después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago. ¿Y qué dice? Y huyeron de él, ¿sí? Todo ese pueblo temido en un momento dado, que incluso con un solo hombre llegó a tener aterrorizado a todo el ejército y al rey. En las victorias que David estaba obteniendo, la palabra nos está diciendo: ¿qué fue el argumento de Jonatán? ¿La victoria de quién fue? Fue del Señor, fue de Dios, ¿sí? Entonces, hay una serie de enfrentamientos que se siguen dando. Ya reincorporado al servicio del rey, David logra esa gran victoria que nos refiere el versículo 8. ¿Y qué provocaría entonces de nueva cuenta esta gran victoria de David? En Saúl, ¿sí? A Saúl sus miles y a David sus 10,000. Y el espíritu malo, vean su versículo 9, ¿qué dice? El versículo malo de parte de Jehová vino sobre Saúl de nueva cuenta. ¿Qué es ese, cómo se llama? Espíritu malo. Un demonio que sabemos que era para atormentarlo. Y ese tormento nada más era porque a Dios se le ocurrió. No, era juicio ya sobre él. Ya se le había apartado el Espíritu de Dios mismo en un momento dado, ¿sí? Ese espíritu es un demonio que da evidencia entonces, y nos debe quedar claro aquí, que Dios tiene control sobre todo, incluidos los demonios. Colosenses 2:15 nos dice: y despojando a los principados y a las autoridades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El triunfo del sacrificio del Hijo de Dios por nosotros. Nuestro capítulo 19. De nueva cuenta, hay que tener presente la orden de muerte dada desde el versículo primero. Por eso el versículo primero empieza así. Muestra el carácter de un rey alejado completamente de Dios y de la comunión, y rebelado contra la decisión del mismo Dios que ya lo había desechado como rey, ¿sí? Entonces el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. En la actualidad podemos pensar y decir respecto de ciertas personas: es que el Espíritu del Señor se apartó de él. Si tú tienes la salvación, no la vas a perder. Quienes en un momento dado empiezan a actuar contrario a lo que debería ser el ejercicio vivo de un cristianismo que entregue en cuerpo vivo
lo que implica las bendiciones recibidas, es entonces que podemos señalar que esa salvación es eterna. Entonces aquí estamos hablando de que ese desechamiento por parte de Dios en cuanto a Saúl implica lo que fue siempre la calidad espiritual de este hombre. La parte última del versículo 9. ¿Qué nos dice la parte última? Entonces el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Y dice la parte última del versículo 9. Y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando el arpa. Imagínate esta escena. ¿Quién está en su casa viendo la televisión con una arma en la mano? ¿Te imaginas? O sea, hay que irnos, aquí dice que él estaba en su casa. ¿Cuál era su casa? Su palacio. Ahí estaba él y con la lanza. Y vimos cómo incluso, lo vamos a ver en el capítulo 20, esa misma lanza se la trata de aventar a su hijo Jonatán. Por eso es que Jonatán en la confrontación que hizo el padre se jugaba la vida, ¿sí? Entonces, hay evidencias de diferencias grandes entre el rey y David, ¿sí? En el versículo 7 señalábamos que David viene a estar como antes delante de Saúl. Saúl continúa como antes en el ejercicio de las intenciones de acabar con quien él ya veía como enemigo. Muchos quieren tener poder para ejercer control sobre otros y dejan a un lado la relación con Dios y viven bajo el juicio de sus pecados. Juan 15:5 nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. Relacionando estos versículos intermedios, el 8 y el 9, para entrar a lo que es nuestro segundo apartado de la protección divina, nos queda la enseñanza de que nada podemos hacer si estamos apartados del Señor. No se trata de nosotros, ¿sí? En el versículo 10, ¿sí?, sigue la obsesión. ¿Qué dice el versículo 10? Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante. Este daño que quiso hacerle Saúl de nueva cuenta, a través de lo que es la protección divina, David tiene la habilidad de esquivar ese daño que querían hacer con él. Veamos entonces nuestro segundo apartado. Nuestro segundo apartado, versículos 11 al 17. El segundo de los apartados toca a Mical, hija de Saúl, que en su plan por matar a David, la ve como lazo y para que la mano de los filisteos sean contra David. Tenemos entonces la participación de nueva cuenta del Señor protegiendo a David. Ante la huida providencial de David y que no quedara enclavado en la pared, el versículo 11 lo vemos. Vayan ahí a su versículo 11. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana siguiente. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Entonces, Mical es ni más ni menos que otro personaje importante en cuanto a las intenciones de Saúl. Es hija del rey, ¿sí?, princesa, ¿sí? Como rey y como padre, él tenía autoridad sobre ella, ¿sí? Y ella tiene un testimonio vivo anterior en los versículos que estudiamos de lo que su hermano Jonatán fue usado por el Espíritu para salvar la vida de David. Entonces,
sabiendo que Mical amaba a David, porque ella lo amaba, la providencia divina usa ese amor para la protección sobre David. Involucrados entonces dos hermanos, estamos viendo un actuar sobre toda fuerza humana, la fuerza principal, el poder de Dios. No podía ver Saúl la acción protectora de Dios en la vida de David. Ya le había acontecido con su hijo, que incluso pensó que lo podía tener como aliado. No pudo volver a ver esa situación más allá, habiendo estado entonces alejado del Espíritu que no le permitía trascender en su propio conocimiento. Entonces, el versículo 12 nos dice que la providencia guía a Mical y le pide ayuda de nueva cuenta. Le pide ayuda y dice que Mical, el versículo 12, y descolgó Mical a David por una ventana y él se fue y huyó. ¿Sí? Entonces, de nueva cuenta, vemos aquí a un David que es pasivo. La del plan fue Mical. Y descolgó Mical a David por una ventana y él se fue y huyó y escapó. Obviamente, sin que había puesto Saúl ahí en la casa de David, con su esposa Mical, como si ahora lo manejáramos en términos actuales, a unos sicarios para que revisaran ahí toda la noche, que no se escapara, para que lo mataran por la mañana, ¿sí? Entonces, el versículo 13 nos dice: tomó Mical una estatua, subrayen esto, y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con ropa. Aquí se está hablando de una estatua que implica un ídolo que estaba en su casa y era casa de David. En el capítulo 15-23, Samuel ya había sugerido que los actos rebeldes de Saúl eran equiparables al mal de los terafines. ¿Qué son estos? Era idolatría, ¿sí? Ídolos, ¿sí?, que en su momento desempeñaban el papel de dioses con D chiquita, ¿verdad? Mical mantenía una condición espiritual igual que su padre y le va a trascender a ella. Lo vamos a ver cuando estemos ya en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, versículo 23, que nos informa que Mical no pudo tener hijos. El padre, el rey, perdió por su pecado la oportunidad de establecer una dinastía que pudo haber tenido si hubiera ejercido conforme a lo que Dios había determinado en cuanto a rey. Y vemos entonces en el Salmo 59 cómo esas acciones reflejan las diferencias con David. Mical confió en una estatua para salvar a David. ¿En quién confió David? David confió en el Señor. Regresando a la estrategia de Mical, esta le da tiempo para huir a David. Y Mical hace ver a un David acostado en la cama, nos dice el versículo que revisamos. Y en el 14, y cuando Saúl envió a los mensajeros para prender a David, ella respondió, ¿qué dice ahí? Que estaba enfermo. ¿Y estaba enfermo David? No, era una mentira. Dios no necesita para su verdad el ejercicio de mentiras, ¿sí? Esto lo hizo ella en el ejercicio de proteger al esposo, para proteger a David a Saúl. En su momento viene la mentira que no se justifica. Es pecado a todas las instancias. No hay, los medios no justifican el fin, sí, en un momento dado. Lo que es contrario al mandato de Dios, que nos dice que seamos santos. ¿Por qué? Porque Él es santo, somos llamados a ser santos. Ella miente para proteger al esposo, que tampoco se nos quede por un lado esto. Esto nos recuerda la mentira de Rahab. Ustedes recordarán con Josué, a efecto de proteger a los espías israelitas. Pero toda mentira, todo pecado trae consecuencias para nuestras vidas. Que esto nos quede claro.
toda mentira trae consecuencias. Proverbios 19:5. El testigo mentiroso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. No para lograr algo puedo empezar a torcer la realidad en su momento, ¿sí? En una ceguera espiritual total, Saúl persiste en matar a David. Véanlo en el versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15 de su capítulo? Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viniesen a él, diciendo: traédmelo en la cama para que yo lo mate. Qué piadoso, ¿verdad? Saúl. No le importaba la condición como estaba. Tráemelo enfermo como sea, pero yo lo quiero aquí para matarlo. Esa era la condición que iba creciendo, ¿sí? Los mensajeros no pudieron cumplir, porque cuando llegaron ahí, la princesa les dijo: está enfermo. Y ellos en su momento no actuaron como ahora, sin una orden, ni entraron. No, dijeron: nos vamos. Informaron a Saúl de que no pudieron en su momento llevar a David, porque la hija de él les había dicho que estaba enfermo. No existiendo una relación de Saúl para con el Señor, y esto lo tenemos que estar recalcando, la orden de muerte trasciende toda piedad y obviamente no está ajustada a ningún procedimiento legal, como tampoco se siguió con el Señor Jesucristo. No, es el ejercicio pleno del poder para ejecutar su pecado, su plan de muerte de Saúl. Y en este regresar de los mensajeros, vean qué dice el versículo 16. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Y de ahí la confrontación del rey. ¿A quién confronta el rey? A la hija. ¿Y qué le dice en el versículo 17? Le dice: entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así? Has dejado escapar a mi enemigo. Aquí hay que subrayar. No se equivoca ahí Saúl. Es su enemigo, él lo prefiguró, él lo determinó que era su enemigo. No, ya vimos que no hizo nada a David para en su momento recibir esa persecución mortal por parte de Saúl. ¿Y ella qué vuelve a decir en su respuesta? Porque él me dijo: déjame ir, si no, yo te mataré. ¿Ven ustedes registrado algo en los versículos anteriores que determine la verdad de esto que ella acaba de decir? No, es de nueva cuenta una mentira, ¿sí? Tenemos presente la providencia de Dios cuidando a David, ¿sí? Para que el plan divino se realice, ¿sí? El Señor tenía planes para David. Lo que Él quiere que se haga, se va a hacer. Y queda claro, ¿sí?, que había un hombre actuando con temor, pero ya de Saúl, empezando a ver quién no estaba con él. Mical vuelve a mentir, lo que muestra, si tú mientes, ¿qué muestra respecto de ti? Tu situación espiritual. ¿Cómo te encuentras en un momento dado? Mical vuelve a mentir, lo que muestra una vez más su debilidad espiritual. Porque él me dijo: déjame ir, y no, si no yo te mataré. ¿Había testigos que pudieran confrontar esto que ella dijo? No. Por eso lo determina tan fuerte. Él me dijo que me mataría. Y entonces Saúl toma esto y dice: me conviene esto que está diciendo. ¿Por qué? Porque entonces David está atentando ¿contra quién? Contra un miembro de la familia real. Lo que no tenía elementos él para poder determinar su actuar en cuanto a buscar matar a David, en ese juicio tenebroso que hace en su mente, que todo empezó con aquel pensamiento que señalamos, ahora dice: esto me conviene, porque es un punto de partida para poderle imputar culpa, para poderlo matar. Pero vemos el plan maravilloso del Señor de protección para David, de nueva cuenta. En este apartado, ¿sí?, en el versículo siguiente: y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo?
Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no yo te mataré. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel. Hasta aquí nuestro segundo apartado de la participación de dos miembros de la realeza, guiados por el Espíritu de Dios, protegiendo a David para que se cumpliese el plan divino de lo que Dios había determinado. Dios protege a los suyos. Nos podemos preguntar, ¿David tenía intenciones de usurpar el trono? Vayan a 1 Samuel, capítulo 24, versículo 6. Lo vamos a estudiar después. Dice, ahí mismo, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. En ningún momento, no obstante la persecución de que estaba siendo objeto, y después de este capítulo 19 vamos a ver lo que viene hacia enfrente, cómo sigue huyendo David de Saúl. Hay dos momentos en que los que estaban en el ejército de David le dicen, el Señor te lo ha puesto por enfrente, déjame acabar con él. Y él dice, no puedo ir en contra del ungido. Ahí vemos entonces quién estaba trabajando en David. Y nos deja una enseñanza para nosotros, y la vamos a referir al terminar nuestro tercer apartado, de que en las circunstancias adversas que estemos enfrentando en nuestras vidas, nos quedamos cortos cuando damos reacciones como un Saúl, siendo que en su momento nuestro análisis tiene que ir a través de la palabra para ver lo que Él está trabajando con nosotros. El tercer apartado que viene a continuación es tremendo, y vemos cómo entonces está el poder del Espíritu Santo reflejado sobre toda situación de adversidad. No obstante, ¿sí?, espíritus malos que pudieran estar, ya vimos que Dios controla hasta los mismos demonios. Vayamos entonces a nuestro tercer apartado. El tercer apartado es el accionar del Espíritu Santo que hace predicar a los soldados de Saúl y a Saúl mismo, impidiendo que lo mataran. Versículos 18 al 24. El versículo 18 nos dice, huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y Samuel y él se fueron y moraron en Nayot. Al huir a donde estaba Samuel, David hace de Dios su refugio, confiando en la sombra de sus alas. Nos dice el Salmo 17:8, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. David estaba generando una huida permanente, y ahora en este momento, después de haber sido ayudado por Jonatán, por Mical, con un plan que ellos generaron, no obstante su caída espiritual de Mical, pero generó un plan que resultó porque estaba la presencia de la providencia de Dios actuando ahí. Ahora David se va y busca a Samuel, ¿sí? Venir a Samuel fue el buscar respuesta a sus oraciones, teniendo con ellos sus oídos abiertos a la palabra de Dios. Esto nos va a ayudar para la conclusión que vamos a presentar. Cómo debemos estar permanentemente en oración, en esa relación, en esa comunión con Dios. En el tiempo de su aflicción, David se retira a esta comunidad de profetas. ¿Qué dice el Salmo 27, versículos 4 y 6? Vayan, por favor. Salmo 27, versículos 4 y 6. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean,
y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Se va David con Samuel, se aloja donde estaba una escuela de profetas, ¿sí? Era un lugar privilegiado. Se estaba proclamando la palabra de Dios. Es lo que decimos aquí cada vez que iniciamos un servicio. Es un privilegio verdaderamente el tener la oportunidad de estar recibiendo lo que el Señor tiene para nosotros a través de sus mensajes, por medio de su palabra. No el entendimiento de los que estamos aquí, es la palabra misma de Dios la que nos está hablando, ¿sí? Es un lugar privilegiado donde se va David con Samuel. Saúl es informado, tenía su red para poder tener esa información de que David estaba en Nayot, ¿sí?, de Ramá. ¿Y cuál fue la reacción de Saúl? En esa intención, en esa búsqueda permanente por acabar con David, ¿qué dice el versículo 20? Revisen el versículo 20 de su capítulo. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que ¿qué hacían? Que profetizaban, y a Samuel que estaba ahí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también ¿qué? Profetizaron. ¡Wow! ¿Qué hacía Samuel con estos profetas? Los estaba capacitando. Ellos estaban aprendiendo a predicar la palabra de Dios. ¿Cuál es el mandato que tenemos de presentar el Evangelio en toda parte? Y para eso el Señor nos capacita por medio de su palabra. No solamente los que se paran aquí en un momento dado están proclamando la palabra de Dios. Tenemos una orden universal a todos los creyentes. Debemos de ser capacitados por medio de la palabra. Samuel era lo que estaba haciendo. Era proclamación de la palabra. Samuel los preparaba. ¿Qué pasó con los mensajeros de Saúl? ¿Cumplieron la orden? No la pudieron cumplir, ¿sí? No pudieron cumplir con la misión de muerte a la que habían sido mandados. La provisión de Dios, porque ahí nos dice muy claro, ¿quién fue el que interviene ahí? ¿Qué dice el versículo 20? Revisemos, ¿sí? Entonces Saúl envió mensajeros para que trajesen a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban. ¿Y quién viene? Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros. La providencia actuando en forma directa, ya no a través de personajes de la realeza, ¿sí? El Espíritu de Dios vino sobre ellos y hace que esos mensajeros, soldados que eran enviados por Saúl, se unan a la clase y empiezan a profetizar alabando a Dios. Fueron obligados a unirse a los profetas. No les preguntaron qué fue lo que hicieron, iban por una misión y terminan ellos profetizando también, ¿sí? Fueron obligados. Como ya se dijo, esto no quiere decir que para hacerlo el Espíritu de Dios los haya regenerado. Hay que tener mucho cuidado aquí, ¿sí? No les cambió el corazón de piedra por uno de carne. Ya lo vimos, ¿sí?, cuando nuestro pastor Jorge presentó los capítulos 9 y 10, ¿sí?, donde se dice, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder y profetizó entre ellos los profetas. Desde aquel entonces, Saúl entre los profetas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El Espíritu estaba capacitando en ese capítulo 9 y 10 que nos presentaron, estaba capacitando a Saúl, que es lo que hacía el Espíritu en el Antiguo Testamento sobre una acción específica, porque había sido designado rey, el rey que pidieron los israelitas. Pero en esta parte, ¿cuál es el antecedente en el contexto del capítulo 19? Ya el Espíritu de Dios se había alejado de Saúl. Dios mismo lo había desechado como rey. Entonces, estos enviados de Saúl no son regenerados, ¿sí? No habla esto de que Saúl fuera transformado tampoco, ¿sí?, en cuanto a los versículos que revisamos en el capítulo 10. Su no sometimiento a Dios provocó que fuera desechado,
no tuvo una relación, una comunión con Dios. Y todo esto en el momento que lo estamos escuchando se genera como un reflejo para nosotros en cuanto a enseñanza de lo que implica no tener sumisión a la ordenanza, a las palabras de Dios. Cuando tratamos de mover la realidad a nuestra manera, con nuestro entendimiento, sin consultar previamente al Señor. En esa ceguera de Saúl, envuelto en su pecado, insiste su obsesión por matar a David. ¿Qué dice el versículo 21? Cuando lo supo Saúl, envió ¿a quién? A otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros, ¿por cuánta vez? Por tercera vez, y ellos también profetizaron. ¡Wow! 1, 2, 3 veces, y en ningún momento se expone Saúl a meditar qué está pasando. ¿Por qué esos soldados que yo mando, que he preparado para la muerte, no cumplen con mis órdenes? Sino que me dicen que quedaron profetizando, sumamos a la clase con los profetas que estaban ahí. No lo hacen, ¿sí? Envía un segundo grupo, un tercer grupo, ¿sí? 3 veces el Espíritu de Dios protegió a David. Ese Espíritu de Dios que designó a David para ser rey. Con toda esta persecución, con todo este cuidado, ya David está siendo preparado para lo que él iba a hacer cuando Saúl muriera. ¿Qué iba a hacer David? Rey, pero ahora sí un rey designado por Dios mismo. Entonces Dios lo estaba preparando en esa situación de persecución, en la incertidumbre de lo que implicaba. Espérame, ¿qué me dijo Samuel? Que yo iba a ser rey, y estoy viendo todo lo contrario. No, esto nos debe dar pauta para que perseveremos y estemos verdaderamente manteniendo una relación viva con Dios, que su Espíritu esté actuando a través de nosotros. Entonces, ¿qué hace el Espíritu? Da muestra de su poder al hacer predicar la palabra de Dios a hombres impíos. Dice un comentarista, y se los leo textualmente: los hombres enviados por Saúl quedaron bajo la influencia infinitamente mayor del gobernante del universo. ¿Con quién empezamos la oración de este servicio? Él es dueño de todo, a Él le pertenece todo. Nosotros estamos aquí habiéndose quitado ese velo, y en Cristo y solamente por Cristo tenemos la reconciliación con Él. No somos nada, ¿sí? Dios engrandeció su poder sobre los espíritus de los hombres. Ante la incapacidad de su gente, Saúl determina que solamente él podría cumplir su deseo más grande, el matar a su gran enemigo David. ¿Qué vela todo esto? Celos, envidia, maldad en su máxima expresión. No determinó Saúl, bueno, pues ya, algo está pasando, tengo que detenerme. No, yo soy el mero el rey, entonces yo voy a tener que hacer algo, y directamente. ¿Qué dice el versículo 22? Se traslada a Nayot a buscar a David para matarlo él. Versículo 22. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió: he aquí, están en Nayot en Ramá. 23. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él. ¿Qué vino sobre Saúl? El Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot. ¿Encuentran una diferencia en lo que le pasó a los soldados a los que él había mandado antes? Ellos, hasta que llegaron, ¿sí?, empezaron a profetizar. Saúl, antes de llegar, ya controlado por ese poder de Dios, desde ahí está profetizando en su momento, ¿sí? Entonces, he aquí, están en Nayot. Saúl sabía que quién era el gran profeta Samuel, ¿sí?
lo ungió como rey, pero sabía también ¿quién le comunicó que Dios lo había desechado? Samuel. Y teniendo toda esta idea, ni siquiera en su momento Saúl tuvo temor de Samuel, ¿sí? No lo tendría temor, no le tuvo temor a Dios, menos lo tendría sobre Samuel. El obsesionado Saúl va a esa comunidad de Nayot que pertenece a Ramá, donde estaba Samuel y David, y es donde estaba esa escuela de profetas. Y nos dice el 23, y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. En las tres situaciones anteriores de los soldados que él había enviado, el Espíritu de Dios, la providencia de Dios, volvió a proteger a David. Y hace que un hombre espiritualmente muerto como Saúl, ¿cómo estaba muerto espiritualmente Saúl? ¿Por qué? No tenía una relación con el Señor, ¿sí? Hace que un hombre muerto espiritualmente se ponga a predicar la palabra de Dios, como lo hizo con los soldados, ¿sí? Y entonces este comentarista del Nuevo Comentario Americano del Antiguo Testamento nos dice, y lo cito textualmente, en un despliegue de fuerza culminante, el Espíritu de Dios se burló de los esfuerzos más apasionados del adversario de David. ¿Quién ridiculizó a Saúl? Ya no era nada, porque no era rey. Y vamos a ver cómo concluye el último versículo de este capítulo. El versículo 24, vean qué dice. Versículo 24 del capítulo 19. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo otra vez, también Saúl entre los profetas. ¿Qué implica esto? Se desnudó, se quitó la ropa. Este despojarse de sus vestidos es que se quita las prendas reales que identifican a un rey, incluida su propia armadura y espada. ¿Y por qué? ¿Era rey todavía Saúl? Sí, porque vivía, pero ya Dios lo había desechado. Entonces no podía estar enfrente de Dios con la ropa que le pertenece a quien verdaderamente era rey, ¿sí? Dice el comentarista que hemos estado refiriendo, y he dado estos contextos de lo que implica el comentario porque la verdad impacta. Enfatiza el hecho de que el ciudadano más poderoso, que había usado todo el poder que tenía para buscar la muerte de David, el ciudadano más poderoso de Israel, fue subyugado por el poder de Dios. Esto es tremendo. Dios no estaba permitiendo que quien ya había sido desechado por él en su presencia usara la ropa de rey. Y al no haber tomado en cuenta la palabra de Dios, en el 15:23, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, dijimos que paralelamente deberíamos estar caminando con lo que esto nos está enseñando. No deseches la palabra del Señor, ¿sí? Ahora bien, en su momento, ese igualmente se refiere, el versículo dice, igualmente ¿a qué? A los mensajeros que fueron mandados 3 ocasiones y que el Señor los puso a profetizar en un momento dado con los profetas que estaban ahí. Y el rey también, movido por el Espíritu de Dios, profetizó. Resalta todo esto el poder de Dios. El poder de una providencia que determinó desde un principio que empezamos a estudiar este capítulo, cómo Dios cuida a los suyos. Revisa, vayan a Salmos 57 para terminar. Salmo 59. Solamente voy a leer los primeros versículos.
Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Porque aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos. No por falta mía ni pecado mío, oh Jehová, sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que rebelan contra esa iniquidad. Revisen ustedes en casa completamente este salmo. Y nos queda entonces como enseñanza que ese actuar de la providencia cuidando a David de las persecuciones del rey, nos queda como enseñanza. Número 1, la necesidad de mantener viva la relación con Dios. Y la única forma en que tú puedes mantener viva esa relación es a través de su palabra. Vemos nosotros al inicio de este Salmo 59 y en todo el accionar de este capítulo, que en su momento David fue descrito como un hombre que el Señor estaba con él. Y si el Señor estaba con él fue porque fue un hombre que tenía una comunión con él. Y para tener una comunión es cuando nosotros estamos platicando, él acude en oración y busca la protección del Señor. Cuando nosotros estemos enfrentando situaciones adversas, verdaderamente nos debemos de preguntar, ¿a quién recurrimos? ¿Directamente a Él? O en última instancia, ya cuando todo el agua la tenemos encima, es cuando estamos viendo qué es lo que Él puede hacer por nosotros. Y vemos algo muy impactante. La obsesión de un hombre por matar empezó por un pensamiento. Cuidemos los pensamientos nuestros, cuidemos nuestra relación con los demás, cuidemos lo que nuestros hijos están haciendo, porque muchas veces decimos, es un muchacho. No, revisa lo que están haciendo. Vemos muchos actos de maldad ahora en el periódico, lo ves publicado en diversos medios, y dices, ¿tú qué está pasando? Está pasando lo que le pasó a Saúl. No seamos un Saúl. Tengamos una relación verdadera con el Señor. Busquémoslo en oración. Busquemos su protección, sabiendo que, ¿cómo denominamos esta enseñanza? Dios protege a los suyos. Y aunque tengamos situaciones adversas, esa adversidad nos está preparando para algo. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, para cada niño en un momento dado, para cada hombre, para cada mujer. No dejemos a un lado lo que implica ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, te pido esta tarde que verdaderamente trascienda en el corazón de cada uno de nosotros cómo en tu actuar providencial cuidaste a David, no por en cuanto hombre, sino lo que tú tenías determinado a hacer a través de él. Tus planes siempre se realizan. Haznos entender a través de una comunión verdadera contigo esos propósitos para cada uno de nosotros. Yo te pido por cada hombre, por cada mujer que están aquí pertenecientes a este cuerpo santo de gracia y paz, que meditemos, Señor, en ese actuar tuyo providencial. Y también por aquellas personas que están aquí presentes y que no tienen una relación ahorita contigo, Señor, que sea el momento en que verdaderamente les impacte, que dejen de ser un Saúl y que entren en una relación con el Dios Todopoderoso, que controla todo, que es el dueño del universo, que de Él viene todo a través de su Hijo Jesucristo. Estas personas que no tienen una relación contigo, que busquen en tu palabra esa comunión y hagan de Jesucristo su Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.